Apaga la luz. Acércate. Hay historias que no se cuentan a plena luz del día. Esto es A Luz de Vela. Hoy vamos a hablar de asesinos seriales, pero no como los conocemos ahora. Hubo un tiempo en que estos crímenes no tenían nombre. No había perfiles psicológicos, no había patrones, solo había cuerpos y silencio. La palabra asesino serial es relativamente reciente. Fue hasta el siglo XX, específicamente entre las décadas de 1970 y 1980, cuando criminólogos del FBI comenzaron a notar patrones, lo que nos permitió empezar a distinguir conductas, reconocer elección de víctimas y analizar la repetición de estos crímenes que eran realizados por un solo individuo. Durante siglos, cuando una persona mataba una y otra vez, la explicación no era científica. Era visto como pecado o locura. En algunos casos, hasta como castigo divino. Nadie pensaba que un mismo individuo pudiera repetir el crimen por necesidad, por impulso o incluso por placer. Esta falta de lenguaje permitió que muchos asesinos actuaran durante años sin ser detenidos. Hoy vamos a contar una historia. La historia de alguien que caminó entre las sombras sin ser detenido, mientras el miedo crecía y las autoridades miraban hacia otro lado. No era un monstruo de leyenda, era un hombre común, protegido por la indiferencia de su época. México, finales del siglo XIX. La Ciudad de México crece, pero también lo hace la desigualdad. En los márgenes de la ciudad, en los callejones, en los lugares donde nadie mira demasiado, comienzan a aparecer cuerpos de mujeres. El asesino no actúa una sola vez. Repite el crimen, aprende de él y regresa. Su nombre era Francisco Guerrero Pérez. La prensa lo llamaría después el Chalequero. Pero en ese momento nadie hablaba de un asesino serial. Solo se hablaba de crímenes aislados o de mala suerte. Francisco Guerrero Pérez ya había sido detenido antes y había mostrado conductas violentas. Sus al menos 20 víctimas tenían algo en común. La mayoría eran trabajadoras sexuales, mujeres pobres y sin voz. Francisco Guerrero Pérez fue el 11º hijo nacido en el seno de una familia pobre en el estado de Guadalajara en el año de 1840. Se cree que desde su infancia vivió sin un padre, mientras sufría los numerosos abusos de su madre. A la edad de 22 años, emigró a la Ciudad de México, donde se casó, tuvo 4 hijos y laboró como zapatero, oficio que aprendió durante su adolescencia. Aunque él se describía de otra manera, las personas a su alrededor lo describían como misógino e irascible, y con una autoestima sumamente alta. Su apodo, el Chalequero, se debe a 2 razones, una bastante más desagradable que la otra. La primera es que constantemente se le veía vestir chalecos con agujetas, con lo cual era visto como una persona elegante. Algunos informes de 1888
lo retratan como guapo, elegante, galán y pendenciero. La segunda es que era bien sabido que obligaba a mujeres a mantener relaciones íntimas con él, a chaleco, como en esa época se le conocía a dicho acto. Francisco Guerrero Pérez fue un acérrimo cliente de trabajadoras sexuales, a las cuales recogía en la calle, y no era precisamente discreto al respecto. Incluso era conocido por estas mujeres como un buen amante. Algunas fuentes relatan que Francisco Guerrero Pérez también fungió como proxeneta, lo cual explicaría su facilidad para encontrar a sus víctimas. Constantemente se veía involucrado en delitos menores, como robos y riñas, por lo cual no era un desconocido para la policía. Su modus operandi consistía en recoger a sus víctimas en la calle, las cuales llevaba hasta el río Consulado, donde las obligaba a tener relaciones íntimas antes de atacarlas con un cuchillo que siempre cargaba consigo en la faja de su característica prenda. Parece que el chalequero tenía una extraña fijación con el cuello, ya que solía atacar a sus víctimas en esta parte del cuerpo, ya sea con su cuchillo o con sus propias manos, llegando incluso a degollar o decapitar en algunos casos. Se cree que conservaba algunas prendas de sus víctimas como trofeos, principalmente faldas y rebozos, y que llegaba a venderlas cuando necesitaba dinero para comprar bebidas alcohólicas. Debido a la época en la que se desarrolló esta historia y a la similitud de los crímenes de Francisco, fue ampliamente comparado con el famoso asesino inglés Jack el Destripador. Finalmente, en 1888 fue detenido por las autoridades, gracias a declaraciones de algunos vecinos, aunque él negó absolutamente todos los delitos a los que fue acusado. Algunas de sus víctimas declararon en su contra, incluso su esposa describió cómo Francisco desaparecía por varios días para después volver con la ropa sucia y en estado de ebriedad. Después de ser vinculado con más de 20 asesinatos, fue condenado a pena de muerte. Condena que nunca llegó a ejecutarse, ya que Porfirio Díaz, el entonces presidente de México, le concedió el perdón y en su lugar fue condenado a 20 años de cárcel, argumentando que por su avanzada edad ya no era un peligro para la sociedad. Además, al no tener antecedentes penales por los delitos a los cuales fue declarado culpable, la pena de muerte no era un castigo adecuado. 18 años después, en 1906, fue puesto en libertad por buena conducta. Sin embargo, sus años pasados en la cárcel no fueron suficientes para redimirlo, ya que muchos aseguran que Francisco nunca mostró arrepentimiento ni culpa. Desafortunadamente, y como era de esperar al tratarse con un personaje de tal categoría, a sus más de 70 años, Francisco Guerrero Pérez, el chalequero, volvió a matar. Su última víctima, Antonia, una mujer de avanzada edad, fue encontrada con los mismos signos de violencia que las víctimas de Francisco, con lo cual dio inicio una investigación que terminó con su detención en 1910. Esta vez, el chalequero se declaró culpable, luego de añadir que Antonia lo había hecho enojar.
fue sentenciado por segunda vez a pena de muerte, aunque de nuevo esta condena no llegó a ejecutarse, ya que Francisco Guerrero Pérez murió en un hospital debido a un derrame cerebral 15 días antes de que diera comienzo la Revolución Mexicana. El chalequero no fue solo un criminal, fue el resultado de una sociedad que decidió no mirar mientras la violencia se repetía. La historia del chalequero no termina con su captura, termina con una pregunta incómoda. ¿Cuántos crímenes fueron posibles porque las víctimas no importaban? Durante años, estas muertes fueron ignoradas, no por falta de pruebas, sino por indiferencia. Y las víctimas, reducidas a cifras que nadie quiso contar. El chalequero fue detenido, juzgado y castigado. Pero el silencio que lo rodeó durante tanto tiempo también fue parte del crimen. Recordar esta historia no es darle protagonismo al asesino, es devolverles la humanidad a quienes fueron borradas. Es entender que el verdadero horror no siempre vive en la oscuridad, sino en la costumbre de mirar hacia otro lado. Gracias por quedarte hasta el final. Si quieres seguir escuchando estas historias, suscríbete y acompáñame en los próximos episodios, aquí en A Luz de Vela.